Hola a todos, soy Sergio Ulloa y este es su podcast digno de compartir. Este episodio 32 lo titulé Escultores de nuestro cerebro. El tema de la inteligencia lo he abordado en algunos episodios, principalmente en aquellos que obtuve del libro El Elemento, cuyo autor es Sir Ken Robinson. Y estoy totalmente de acuerdo en que hay muchos tipos de inteligencia, y por ello creo que el coeficiente o cociente intelectual del que seguramente todos hemos escuchado no es lo único que tenemos que considerar para poder decir si alguien es o no inteligente. Este episodio lo estoy enfocando a los comentarios del Dr. Mario Alonso Puig sobre el cociente intelectual que dio en su plática BBVA. Acompáñenme a conocerlos. En la plática, uno de los asistentes le hace la siguiente pregunta al Dr. Puig. Yo soy padre de 2 hijos, cada uno es diferente. El coeficiente intelectual solo influye en 8% aproximadamente del éxito en la vida. ¿Qué es el otro 92%? ¿Cómo conseguimos el otro 92%? Comenta el Dr. Puig. Cuando se habla de porcentajes, hay que entender que siempre hablamos de forma aproximada. Eso es como cuando a veces me dicen, oye Mario, ¿es verdad que solo se utiliza el 1% del cerebro? Digo, ¿es que acaso conocemos cuál es el 100%? Si no conocemos cuál es el 100%, no podemos saber el 1%. Pero hay muchos estudios que avalan lo que tú has dicho. Es decir, el test de cociente intelectual que se llama corrientemente de coeficiente intelectual, lo correcto es de cociente intelectual. Fue creado en 1912 y se convirtió en aquella época. Fíjate, cambió por completo la orientación que le dio el descubridor. El descubridor, el creador, quería dar una orientación para que cuando se vieran cocientes intelectuales que no correspondían, es decir, cuando la edad mental y la edad biológica no correspondían, que a esos niños se les tratara con especial afecto, especial cariño y se pusiera especial disposición para que subiera. Pero fue interpretado o fue utilizado como un sistema de cribaje. Listos y el resto. Uno de mis maestros, el profesor Howard Gardner, dedicó montones de años de su vida a estudiar la inteligencia y se dio cuenta de que ni siquiera podemos hablar de una inteligencia, la teoría de las inteligencias múltiples. Y hay 2 inteligencias que son la intrapersonal, que es la capacidad de reconocer tus estados emocionales y de poderlos modificar de forma positiva, y la interpersonal, que es la capacidad de entender qué pasa en la otra persona y relacionarte con lo que pasa en ella, que son absolutamente claves en el éxito en la vida. Una persona que no sepa gobernar sus estados de ánimo, que un día se levante sin ganas de hacer nada y ese estado de ánimo no lo pueda alterar, o que un día tenga ira y no sepa canalizarla de una manera positiva y adecuada, o tenga miedo y no pueda superar su miedo, es difícil que progrese en la vida. Una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos, pues es difícil que progrese en la vida. Pues estas 2 inteligencias no existen en el test de cociente intelectual, como no existen otras, la inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la naturista, la espiritual, no están. Entonces, ¿qué ocurre? Que vista la relación que hay entre éxito en la vida en un sentido amplio, a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito y cociente intelectual. Se ve que efectivamente un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito, ese éxito no es atribuible a su test de cociente intelectual. Esto es magnífico, porque no niega que el cociente intelectual sea importante. Lo que hace es expandir nuestro concepto de la inteligencia. Sobre tus hijos. Efectivamente, tus hijos son diferentes, y es maravilloso que los veas así, porque si no los vieras diferentes, si los vieras como tú, es que a lo mejor estás proyectando en ellos tu propia forma de ser. Habrá uno de tus hijos tal vez que tenga un tipo de inteligencia, el otro tendrá otra. Lo que es importante es que siempre cuando estén contigo sientan que son inteligentes. Hemos caído en el tremendo error y una persona de la que yo he aprendido mucho, Sir Ken Robinson, lo marca mucho. Como de hacer que solo un tipo de persona es la adecuada, ¿no? Necesitamos múltiples perfiles. Un pavo real no es ni mejor ni peor que un águila real. Entonces, cuando un hijo nota, siente que es valioso, que tiene inteligencia, que tiene una forma distinta de procesar que el otro, su autoestima no es dañada. Es que la autoestima es clave,
porque al final nuestra capacidad de hacer frente a los desafíos o nuestra incapacidad, la mayor parte de las veces no tiene que ver con el mundo real, tiene que ver todo con el mundo mental. En Reino Unido se hizo un estudio fascinante. Se buscaron dos grupos de estudiantes homogéneos en cuanto a edades, aproximadamente con el mismo background cultural, pero con dos diferencias. Una de ellas era que uno de los grupos eran teóricamente chicos bastante más inteligentes que el resto según el test de cociente intelectual. Pero estos que eran más inteligentes, objetivamente, de acuerdo al test de cociente intelectual, pensaban que la inteligencia era algo fijo, que no se podía expandir. El otro grupo era un grupo de chicos teóricamente con menor inteligencia, según el test de cociente intelectual, pero creían que la inteligencia con el esfuerzo se expande. Les pusieron una serie de problemas de matemáticas complejos. El grupo de los chicos, entre comillas, más inteligentes, al ver que no lo podía resolver y dar por hecho que la inteligencia no se expandía, abandonaron. El tiempo no era un tiempo reducido, les daban tiempo. Abandonaron diciendo, si no soy capaz de entender, no hay nada que hacer. Me falta la inteligencia necesaria para hacer frente a este problema. Los otros chicos tampoco sabían, de hecho partían de un nivel inferior, pero creían que la inteligencia se expandía con el esfuerzo, y siguieron y resolvieron los problemas y quedaron mejor. Y eso es lo que te quiero decir, que el componente emocional, el componente autoestima, el componente confianza en ellos y en sus posibilidades es absolutamente crucial. Ellos acabarán encontrando su camino, pero no encontrarán su camino si creen que no son capaces de encontrarlo. La neurociencia en esto es absolutamente clara, y de hecho el libro Reinventarse lo basé en lo que la ciencia ha descubierto. La neurociencia, sobre todo lo que se llama la neurociencia afectiva, cómo el cerebro procesa las emociones y los afectos, dice, sentimientos y emociones están conectados, pero son dos cosas distintas. Y es un tema fascinante que fíjate la envergadura que tiene, que ya nuestro premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en 1906, ya lo intuyó. En aquella época era imposible con la tecnología del momento poderlo demostrar, pero era un hombre tan absolutamente genial en su forma de ver las cosas que lo intuyó cuando dijo, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Las personas muchas veces no cambiamos, no porque no se pueda cambiar, sino porque no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para cambiar. Ni tenemos el nivel de inspiración ni de ilusión suficientes como para estar verdaderamente comprometidos y levantarnos después de cada caída. Ni tenemos una estrategia que funcione y que podamos aplicar, ni a veces tenemos la disciplina necesaria para ir incorporando ciertas prácticas en el día a día. Cuando uno tiene la inspiración, es decir, ves una posibilidad en tu vida que dices, oye, si esto apareciera en mi vida, pues me voy a otro nivel. O tenemos una estrategia que no tiene que ser ni sofisticada ni compleja, sino sencilla. Estos son los pasos que he de seguir, y cuando tú cada día te vas entrenando, es inevitable que se produzca un cambio en la citoarquitectura del cerebro. Es inevitable. Se forman nuevas conexiones, se forman nuevas vías y se forman nuevas neuronas al menos en dos lugares. Uno no viene al caso porque no tiene en principio demasiada relevancia en el mundo del que hablamos, pero el otro sí, que son los hipocampos. Los hipocampos de alguna manera no solo procesan mecanismos muy complejos en relación con la memoria, sino que también controlan unos núcleos que se llaman núcleos amigdalinos, donde está el núcleo central del miedo, es decir, hacen que veamos las cosas con menos miedo. Todos nosotros podemos cambiar, podemos activar genes, podemos desactivar genes, podemos crear nuevas conexiones. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice la neurociencia que vivamos con pasión, con entusiasmo, con fe en nosotros y en nuestras posibilidades, y que estemos dispuestos a llevar a cabo el entrenamiento necesario para incorporarlo, para que pase del saber al saber hacer. Y cuando uno está con personas realmente relevantes en el mundo del deporte, en el mundo de la ciencia, te das cuenta de la disciplina que ponen en su vida. Todos los días se entrenan. No hay un día que digan, no, hoy no me entreno. Y esa es una maravillosa oportunidad, porque quiere decir que nuestro pasado no tiene que predecir nuestro futuro. Si una persona quiere cambiar como ha vivido hasta ahora, lo puede hacer. Ahora, necesita estos ingredientes: un verdadero entusiasmo, una motivación que le genere el compromiso, una estrategia que sea razonable, no tiene que ser compleja, y una práctica constante para que al final no haya nada que creerse, porque tú mismo lo puedes verificar.
Los episodios 28, 29 y 30 los dedico a una plática que dio el mago More, y él hacía mención de la importancia de la fuerza de voluntad, ya que mucha gente habla de motivación sin hacer referencia a ella, así como de lo indispensable que es construir hábitos para poder realizar cambios significativos en nuestra vida. En este caso, el Dr. Mario Alonso vuelve a tocar el mismo punto, cuando menciona el ejemplo del estudio que hicieron en el Reino Unido, en el que el grupo de chicos con menor inteligencia, según el test de cociente intelectual, quienes creían que la inteligencia con el esfuerzo se expande, lograron resolver los problemas mientras los más inteligentes se dieron por vencidos. Definitivamente tenemos que entender que no todo está establecido en cuanto a inteligencia se refiere, que podemos ser escultores de nuestro cerebro si nos esforzamos en ello. Espero les haya gustado y sea digno de compartir para ustedes. Te pido por favor des clic en seguir en la plataforma de tu preferencia y lo califiques con las estrellas que consideres. Si son 5 mucho mejor, ya que de esa manera me ayudas a que llegue a más personas. Si lo escuchaste en YouTube y te gustó, por favor apóyame con un me gusta y suscríbete al canal. Nos escuchamos en un nuevo episodio el próximo lunes. Un abrazo y excelente inicio de semana.